Bien, mi nombre es Domínguez Romero Miguel Ángel, soy de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del 7 y S21 de la materia de conmutación y enrutamiento de redes. A continuación se justificarán las preguntas del examen del capítulo 6 de la plataforma de Cisco. Como podemos ver, estamos en la plataforma de Cisco en el capítulo 6. Previamente se realizó lo que fue el examen del capítulo 6 y en este caso pues pasaremos a justificar estas preguntas del capítulo 6. Una vez estado en el capítulo 6, se le tomaron capturas de pantalla para agilizar el video y que no fuera tan largo. Recordando que todo esto se tomó de la plataforma de Cisco. Bien, en la pregunta 1 del examen nos menciona qué características de la capa del red del modelo OSI permite transportar paquetes para varios tipos de comunicación entre muchos hosts. La capacidad de operar independientemente de los datos que se transportan en cada paquete. Esto lo encontramos en el subtema 6.1.1.1 en el párrafo que está subrayado, que nos menciona que la capa de red puede transportar paquetes de varios tipos de comunicación entre varios hosts porque funciona sin tener una cuenta de datos que contiene cada paquete, haciendo referencia a nuestra pregunta número 1. Pasamos a la pregunta número 2. ¿Cuáles de las siguientes son los dos tipos de interfaces del router? Es el LAN y el WAN. Esto lo encontramos en el 6.3.1.6, capítulo 6 de capa de red, en el párrafo subrayado, que nos menciona que un administrador debe acceder al router a través de una de las dos interfaces, que es la red o la WAN, corroborando así nuestra pregunta 2, que vemos que en efecto es correcta. En la pregunta 3 nos menciona que cuál es una de las ventajas que ofrece el encabezado IPv6 simplificado sobre el IPv4, respondiendo que es el manejo eficaz de paquetes. Esto lo comprobamos en el subtema 6.1.4.2, introducción a la IPv6, en los párrafos subrayados, que nos mencionan que la IPv6 supera las limitaciones de la IPv4 y representa una mejor importante con característica que se adapta mejor a las demandas de la red actual y previsuales, y mejora el manejo de paquetes, que es lo que se menciona en la respuesta de la pregunta 3, justificando así esta pregunta. En la pregunta 4 dice que unamos el comando con el modo dispositivo en el que se introduce y no se utilizan todas las opciones. En este caso se seleccionó que es Service Password Encryption, Enable, Copy Room Config, Start Config y por último IP address 192.168.4.4, 255.255.255.0. Esto lo encontramos en el subtema 6.4.1.1, pero en diferentes figuras. En la primera la encontramos en el 6.4.1.1, en la ilustración, donde se hace mención que el config IFE asterisco nos menciona el IP address 192. Esto lo corroboramos en la pregunta y nos menciona que el R1 config asterisco está el IP address. Entonces vemos que en efecto es correcto. Prosigamos con la segunda, que esta lo encontramos en el apartado 6.4.1.2 en la figura 3, que nos menciona de la R1 config línea, que habla de login, y de la R1 config asterisco service password encryption. Esto lo podemos ver que habla de la R1 config asterisco service password encryption y de la R1 que habla de, perdón, y de la y del coffee line que habla del login. En este caso lo encontramos en R1 config line asterisco que habla de nuestro login, corroborando así nuestras preguntas. Y por último tenemos lo que es el router en la figura 2 que habla del enable. Esto lo encontramos R1 que habla del enable. Entonces así justificando lo que es la pregunta 4. En la pregunta 5 dice que tenemos que consultar la ilustración y nos pregunta qué ruta de la tabla de routing de la PS1 se utilizará para llegar a la PS2. Consultando la ilustración se puede ver que es la network de destino es la 192.168.10.0 y en la máscara maneja una 255.255.255.0 con un GTY online
la interfaz tiene una 192.168.10.10 con una metric de 281. Esto lo podemos contestar en base a la ilustración con el conocimiento previo que nos otorga el capítulo 6. En la pregunta 6, ¿cuáles son los tres comandos que se utilizan para configurar el acceso seguro a un router mediante una conexión a la interfaz de consola? Se seleccionó que es password Cisco, login y link con 0. Esto lo encontramos en el subtema 6.4.1.2 en los pasos que están subrayados, que es link de consola 0, password de Cisco y el log, corroborando así nuestra pregunta 6. En la pregunta siguiente, ¿cuál es el campo del encabezado de IPv4 que se utiliza para evitar que un paquete atraviese una red necesariamente, incesantemente? Es tiempo de duración. Esto lo encontramos en el subtema 6.1.3.1, que habla que los campos más importantes del encabezado de IPv4 son los siguientes, y por eso está tiempo de duración, corroborando así nuestra pregunta 7. En la pregunta 8, ¿cuál es el campo de encabezado IPv4 que identifica el protocolo de capa superior transportado en el paquete? Es protocolo. Esto lo encontramos en el subtema 6.1.3.1, que habla precisamente del encabezado del paquete IPv4 en los apartados que están subrayados, que nos menciona que el encabezado de paquetes IPv4 consta de campos que contienen información importante sobre el paquete. Los campos de protocolo, que hace mención al protocolo, el diagrama del encabezado del protocolo IP en la ilustración identifica los campos de un paquete IPv4 y vemos que nuevamente en la ilustración nos aparece lo que es protocolo. También lo encontramos en el 6.1.3.1, a donde nos habla del campo de protocolo que se utiliza para identificar el protocolo de la siguiente nivel, corroborando así nuestra pregunta 8, que es protocolo. En la pregunta 9, ¿qué entrada de la tabla de routing tiene una dirección de la siguiente salto asociado con una red de destino? Se seleccionó que es rutas remotas. Esto lo encontramos en el sistema 6.5.1.4 en el párrafo que está subrayado, que nos menciona que en la tabla de routing de un router se almacena información sobre las rutas conectadas directamente y las rutas remotas de las redes IP. Si el router tiene una entrada en su tabla de routing para la red de destino, el router envía el paquete, corroborando así la pregunta 9 que habla de rutas remotas. En la pregunta 10 tenemos que consultar la ilustración y nos decía que por qué interfaz revelará el paquete LR1. Esto se contesta en base a la ilustración y el conocimiento previo que nos otorga el capítulo 6, contestando así que es el serial 001. Bien, en la pregunta 11, ¿qué tipo de ruta indica el código C en una tabla de router IPv4 en un router Cisco? Es ruta conectada directamente. Esto lo encontramos en el sistema 6.2.2.4 en el párrafo que está subrayado, que nos menciona que cuando se configura una interfaz de router con una dirección IPv4, haciendo mención a la pregunta número 11, una máscara de subred y luego se la activa, se genera de manera automática las siguientes dos entradas de la tabla de routing, que es la C, identifica una red conectada directamente, así justificando nuestra pregunta 11. Para la pregunta 12, ¿cuáles son los dos datos que se encuentran en la RAM de un router Cisco durante la operación normal? Se seleccionó que es la Cisco IOS y la tabla de routing IP. Esto lo encontramos en el subtema 6.3.1.3 en los párrafos subrayados que nos habla de la RAM, IOS en ejecución y de la tabla de routing. Y también lo encontramos que el archivo de configuración de ejecución y la imagen del IOS y la tabla del routing, corroborando así nuestra pregunta 12. En la pregunta 13, ¿cuál es el propósito del archivo de configuración de inicio de un router de Cisco? Se seleccionó que es conectar los comandos que se utilizan para la configuración inicial del router en el inicio. Eso lo encontramos en el sistema 6.4.1.1 en el párrafo que está subrayado, que nos menciona que los routers y los switches de Cisco tienen muchas similitudes, admiten un sistema operativo similar, estructura de comandos similares y muchos de los mismos comandos. Asimismo, ambos dispositivos usan el mismo paso de configuración inicial cuando se implementan en una red, justificando así nuestra pregunta 13. En la pregunta 14, después de los parámetros predeterminados, ¿cuál es el siguiente paso en la secuencia de arranque del router después de que el iOS se carga desde la memoria flash? Se colocó que es localizar y cargar el archivo del start config de la new RAM. Esto lo encontramos en el sistema 6.3.2.1, en el párrafo que está subrayado. La configuración en ejecución se modifica cuando el administrador de redes realiza la configuración del dispositivo. Los cambios que se hayan realizado en el archivo run config se deben guardar en el archivo de configuraciones de la new RAM.
justificando así nuestra pregunta 14. En la pregunta 15, ¿cuál de estas afirmaciones describe una característica de hardware de un router Cisco de la serie 1941 que tiene la configuración de hardware predeterminada? Se seleccionó que tiene dos tipos de puertos que se pueden utilizar para acceder a la consola. Esto lo comprobamos en el sistema 6.3.1.5, que nos habla del router de Cisco de la serie 1941, mostrando así una ilustración que nos dice que hay dos puertos disponibles. El puerto de uso más frecuente es el puerto RJ45 y un nuevo conector de USB de tipo B, corroborando así que tiene dos tipos de puertos. Esto es nuestra pregunta 15. Para la pregunta 16, ¿cuál de las siguientes son las características de la IP? No requiere una conexión completa exclusiva y opera independientemente de los medios de red. Esto lo encontramos en el sistema 6.1.2.5, en el párrafo que está subrayado, que menciona que la IP funciona independientemente de los medios que transportan los datos en las capas más bajas de la pila de protocolos, y lo encontramos en el 6.1.2.3, que habla que no tiene conexión, lo que significa que no se genera una conexión completa exclusiva antes de enviar los datos, corroborando así nuestra pregunta 16. Para la pregunta 17, cuando un protocolo sin conexión está en uso en una capa inferior del modelo OSI, ¿cómo se detecta y se retransmiten si es necesario los datos faltantes? Se seleccionó que los protocolos de capa superior orientados a la conexión hacen un seguimiento de los datos recibidos y pueden solicitar la retransmisión desde los protocolos de capa superior del host emisor. Esto lo encontramos en el apartado 6.1.2.3 en el párrafo subrayado, que nos menciona que las comunicaciones de datos sin conexión funcionan con el mismo principio, como se muestra en la figura. No necesita un intercambio inicial de información de control para establecer una conexión completa para que se reenvíe el paquete. Tampoco necesita campos adicionales con el encabezado para mantener una conexión establecida. Este proceso produce a gran medida la sobrecarga del protocolo. Comprobando así nuestra pregunta 17. En la pregunta 18, ¿qué característica distingue una mejora del IPv6 respecto al IPv4? Se seleccionó que el encabezado de IPv6 es más sencillo que el IPv4, lo que mejora el manejo de paquetes. Esto lo encontramos en el subtema 6.1.4.2, Introducción a IPv6, en los párrafos subrayados, donde nos habla del manejo de paquetes, que nos dice que se redujo la cantidad de campos de encabezado del IPv6 para hacerlo más simple. Y una de las principales mejoras de diseño del IPv6 con respecto al IPv4 es el encabezado de IPv6 simplificado, justificando así nuestra pregunta número 18. En la pregunta número 19, un router se indica e ingresa en el modo setup. ¿Por qué? Se colocó que la configuración no está en la new program. Esto lo encontramos en un archivo previo que nos proporciona el capítulo 6, que nos menciona lo siguiente, que el archivo de la configuración se encuentra en la RAM o en la new RAM, en el router. Si el router no puede encontrar el archivo de configuración de inicio de la memoria new RAM, también buscará un servicio TFP/TP en la red para ver si puede encontrar el archivo de configuración. Si un archivo de configuración no se encuentra en un servidor TFTP, entonces el router ingresa en modo setup, justificando así nuestra pregunta 19. Y por último, en la pregunta 20, tendremos que abrir la actividad del Packet Tracer, que nos menciona que eh, realice las tareas que se indican en las instrucciones de la actividad y a continuación responda a la pregunta. ¿Por qué motivo ocurre la falla? En este caso, por falta de compatibilidad, no se pudo abrir la actividad de Packet Tracer, por lo cual la pregunta 20 pues, la tenemos errónea. Bueno, esto sería todo hasta aquí.